Iniciamos este domingo esta experiencia y estamos súper emocionados por lo que va a pasar hoy. Sabemos que siempre ocurre algo nuevo.
Estamos aquí para conectar con la realidad. Ese es el nombre de nuestra serie. Si es tu primera vez, tenemos episodios que están en nuestro canal de YouTube y puedes verlos después de terminar el episodio de hoy. Hoy hay muchas preguntas que responder. ¿Por qué la Biblia habla de una deuda que la humanidad tiene con Dios? Si es una deuda tan grande y tan imposible, ¿cómo pagarla? ¿Por qué la Biblia dice que Dios se ofrece a pagar esa deuda? De pronto estás pensando, este no era el tema o esto no era lo que yo estaba buscando, pero te vas a sorprender al descubrir que las preguntas de hoy son las que toda tu vida has estado necesitando. Bienvenido a un episodio más en SMCC y a nuestra serie Conectando con la Realidad. Quiero leer en este momento un versículo. Es el personaje principal de nuestra historia y dice lo siguiente: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acompáñame conectándonos con Dios en unas palabras muy sencillas para que esto quede en nuestro corazón. Así que, Padre, permítenos entender lo que ocurrió en ese lugar y cómo las preguntas que tú vas a responder hoy van a cambiar el resto de nuestra vida. Gracias, Padre. Amén. Ok, ¿estás conmigo? Quédate hasta el final y quiero hacerte una pregunta para iniciar. Y quiero que pienses si alguna vez has tenido un sentimiento de ansiedad, preocupación o incluso has llegado a perder el sueño pensando en cómo vas a responder por una deuda o por un pago o una responsabilidad que tienes. Creo que todos en algún momento de la vida es el ciclo en el que vamos como adquiriendo compromisos y deudas. No es que manejemos más la economía, es que tienes que comprar algo pero aún ni siquiera tienes el dinero para hacerlo. Cuando compras tu vivienda, cuando estaba en la universidad y tenía que pensar, bueno, ¿cómo voy a pagar el siguiente semestre? Cuando piensas en los gastos básicos de tu casa y dices, bueno, yo espero que mi trabajo, yo espero que mi empresa tenga los recursos necesarios. Nunca habíamos tenido un año como este, como el 2020, donde incluso las organizaciones más fuertes y más grandes se vieran en aprietos para pagar sus responsabilidades. Y pensando en ese sentimiento de deuda, en esa preocupación, en esa ansiedad que nos genera deber algo, quiero decirte que la Biblia nos habla de una realidad espiritual que nos ayuda a entender por qué todos los seres humanos tenemos esta sensación, este sentimiento de que algo aún no está completo, de que algo aún no está bien. Y escucha bien esto: si la oscuridad, si la maldad, si las cosas malas que hacemos generan deuda, imagínate lo endeudados que tú y yo estamos al día de hoy. Y es que eso es lo que la Biblia dice acerca del lado oscuro de nuestra vida, acerca de nuestras acciones que no son esas acciones que nos gusta mostrar y de las que estamos orgullosos. La Biblia dice que la maldad y la oscuridad generan una deuda que hay que pagar y que todos los seres humanos, lo quieran o no, van a tener que hacerlo. Y en este punto vas a encontrarte en una posición: o eres de los que niega esa deuda moral, esa deuda de oscuridad o de maldad, eres de los que racionaliza las cosas y dice, pero yo no he sido tan malo, hay otros que han hecho cosas peores que yo me he esforzado por hacer lo bueno. O sea, tú puedes intentar racionalizar que no eres un villano, que tú eres un héroe, que te has comportado muy bien, pero ¿qué haces con ese lado oscuro que tú sabes al mirarte al espejo que está ahí? Y entonces hay quienes niegan la deuda y están también quienes intentan pagarla porque ya lo reconocieron. Y quienes intentan pagarla no están en una mejor posición. Porque aunque somos conscientes en muchas ocasiones que hacemos lo malo y queremos pagarlo, queremos como compensar la balanza haciendo lo bueno, nos damos cuenta que no nos alcanzan las buenas obras para compensar lo malo que hacemos. Entonces tenemos este punto en donde o negamos
que tenemos una deuda por las cosas malas que hacemos o intentamos pagarlo y nos damos cuenta que no nos alcanzan las buenas obras para poder hacerlo. Y quiero que seamos honestos, porque vinimos aquí a ser honestos, a conectar con la realidad, no con lo que nos gustaría, sino con lo que es. Piensa realmente cómo la realidad nos golpea todos los días y nos dice que en lugar de héroes somos villanos. Y si ser villanos es una deuda que tenemos que pagar, ¿cómo vamos a hacerlo? La vida no nos va a alcanzar para intentar compensar lo malo que hacemos, desde una mentira pequeña hasta ese sentimiento de ira o muchas otras cosas que nos terminan dominando. Tengo una buena noticia para ti hoy. La Biblia dice que Dios está dispuesto a pagar esa deuda. La Biblia dice que Dios está dispuesto a darte una salida para que tú puedas matar esa culebra que has tenido toda tu vida, esa deuda por las cosas malas que tú y yo hacemos. Y si te quedas hasta el final vas a escuchar la forma tan asombrosa en cómo Dios nos rescata de esa deuda. Así que ahora quiero que vayamos a una siguiente idea en donde tú vas a encontrar cómo podemos pagar una deuda tan imposible. ¿Cuál es el rescate increíble que Dios tiene? ¿Te quedas hasta el final? Aquí vamos. Y si te estoy hablando de una deuda, lo más lógico sería que te mencionara cómo inició esa deuda que la humanidad tiene. Y te la voy a explicar con la ilustración de los 3 doritos. Es muy sencillo. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 inicia describiéndonos cómo Dios crea al ser humano, lo pone en un entorno perfecto, le da todo lo que el hombre necesita, pero le pide solo una cosa. De la creación hay solo una cosa que él no puede tomar. 3 doritos después, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, el ser humano está tomando lo que Dios dijo que no debían tomar. ¿Qué es lo que realmente está haciendo el ser humano en ese momento? Está desafiando la autoridad de Dios. Desde ese momento, el ser humano eligió por voluntad propia, conociendo a Dios, rebelarse. Y tú puedes estar pensando ahora, oye, ahora me estás hablando de Adán y de Eva, ok, o sea, primero una deuda y ahora Adán y Eva. No importa si tú estás convencido o no de esto. De lo que sí debes estar convencido, si eres honesto, es del origen de la maldad y de cómo a través de toda la historia la maldad, la oscuridad y lo que la Biblia llama entonces pecado ha estado presente. Tú le puedes poner el nombre que quieras, pero cuando te ves en el espejo sabes que hay oscuridad, que hay maldad, que hay pecado, que haces cosas que desafían a un Dios que está arriba de ti, que lo desafían. ¿Cómo? Porque tú dices, pero yo no soy tan malo, y ese es el punto. Cada decisión que tomas independiente de Dios, cada decisión que tomamos independiente de Dios desafía su autoridad. Cada vez que tú vas en contra de algo de lo que Dios ha revelado que es bueno y tú haces lo contrario, estás desafiando su autoridad de la misma manera que los primeros seres humanos desafiaron la autoridad de Dios. Así que, ¿cómo se origina esta deuda? Esta deuda se origina con la ilustración de los 3 doritos, desafiando la autoridad de Dios. Así que, si entiendes esto, ahora puedes entender por qué Dios se ofrece, o ahora vas a entender por qué Dios se ofrece a pagar esta deuda. Esta deuda debe ser pagada, según la Biblia, porque si en el universo existe la justicia, debe aplicarse. Si Dios es real, Él debe ser un Dios no solo amoroso, también debe ser un Dios justo, porque si no castiga lo malo, si no está en contra de la oscuridad y de la maldad, entonces Él no es un Dios de amor. Y aquí es donde viene la pregunta número 2. ¿Cómo pagamos la deuda? ¿Cómo podemos llegar a saldar eso que debemos? Tienes que ubicarte entonces en el contexto de Mateo capítulo 27. Y en Mateo capítulo 27, Jesús está en uno de sus momentos más tristes. Está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue lo que leímos al inicio. Él dice, Elí, Elí,
Lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús está en la cruz en ese momento diciendo eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, es un viernes, es el viernes más oscuro de la historia de la humanidad. Porque Dios mismo se está sacrificando para pagar una deuda que no es suya. Y lo que sucede en el contexto es que Jesús ha sido arrestado en la noche, ha sido llevado a varios juicios. En esos juicios ha sido abofeteado, escupido, lo han humillado, lo han golpeado con puños. Luego, a partir de esos juicios, es torturado por los soldados romanos que lo castigan con látigo, que le ponen una corona de espinas, que lo golpean con una vara. Luego es obligado a llevar la cruz hasta el lugar donde va a morir y clavado en esa cruz. Y allí clavado el asunto no termina. Sus enemigos siguen estando allí, burlándose y tratando de humillarlo. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Qué tan grave es la deuda que tenemos? Para que tú y yo entendamos la gravedad de la deuda, el alcance que tiene, debemos entender el sacrificio que Jesús tuvo que hacer. Mira, el cristianismo comienza acá. Si tú te consideras cristiano, iniciaste comprendiendo esto que te voy a decir. Y si tú aún estás escuchando quién es Jesús, esto es lo que te va a dar el punto de partida para entender si vas o no a creer en Cristo. Jesús se está sacrificando. ¿Pero qué quiere decir esto? Jesús está pagando una deuda que no es la de Él. El único, para que me entiendas, quien está en la cruz no es un ser humano común y corriente. Quien está en la cruz no se trata de alguien más. Si hubiera sido una persona buena como tú y yo, como tú piensas que eres, como yo pienso que soy, igual tendría cosas por las que Él debería responder o pagar, porque todos los seres humanos hemos practicado la maldad. Pero la Biblia dice que Jesús era perfecto, que Él no había pecado. La Biblia dice que Jesús era el único ser humano que había existido sobre la tierra que no había cometido ni un solo acto de maldad. Era Dios mismo hecho hombre y está allí en la cruz siendo crucificado, siendo torturado. Pero no solo eso, está pagando con su vida física y espiritual. Lo que está ocurriendo en este momento es, si no lo has entendido, Jesús está asumiendo la deuda. Y eso requiere un pago no solo físico, sino espiritual. Jesús es separado de la unidad con Dios. Jesús había vivido desde la eternidad unido al Padre y es separado porque nuestra deuda, la deuda de la maldad, trae muerte y muerte es separación. Así que es por eso que también en 2 Corintios tú vas a escuchar esto: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios, dice, lo hizo pecado. Jesús se hizo pecado, y esto es un punto. Él se hizo maldad, Él era inocente y se hizo malvado. En la cruz recibió la maldad. Entonces, ¿cuál es la gravedad del pecado? Pues mira lo grande del sacrificio. Ahora, Jesús paga por el pecado. Hay otra pregunta: ¿cuál es el alcance del pago que Él hace? Si Jesús acaba de pagar por el pecado, entonces ¿hasta dónde alcanza el pago que Él está haciendo? Bueno, en Juan 19, en este mismo momento de la cruz, dice que Jesús, luego de decirle al Padre, ¿por qué me has abandonado?, luego de recibir el juicio que Él no merecía, en Juan 19, 28 dice que Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir lo que las escrituras decían, dijo, tengo sed. Y luego de esto, versículo 30, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué quiere decir todo ha terminado? Es una palabra que se utilizaba en la época de Jesús y quiero que lo entiendas. Tetelestai o tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada por completo. Jesús usa un término contable en la cruz. Jesús usa un término para decir lo que estaba
la deuda que estaba pendiente ha sido pagada, pero no solo ha sido pagada una parte, sino ha sido pagada en su totalidad. El alcance de la muerte de Jesús significa que Él pagó la totalidad del pecado. De manera que quien se acoge a ese pago que Jesús hace, no solo es perdonado por sus pecados pasados, sino por sus pecados presentes y sus pecados futuros. Para que lo entiendas de otra manera, Romanos 5:1 dice esto: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo. Tú y yo podemos ser conscientes que otro paga la deuda, el único que podía pagarla porque era perfecto, la paga, y quiere decir que de ahí en adelante vamos a tener paz con Dios. Quiere decir que aunque hacemos cosas malas, Dios nos declara como personas buenas. Puedes leerlo todo en Romanos 5. Aunque tú sigues experimentando la maldad en tu vida, Dios dice: ahora estoy en paz contigo porque todo lo que tú hiciste, Jesús ya lo pagó. Ese es el alcance. El alcance del pago de Jesús quiere decir que tú puedes despertarte cada mañana sonriendo, sabiendo no que haces lo malo y que ya no vas a recibir, no, sonriendo porque aún en medio de la oscuridad, tú ya estás en paz con Dios, porque Dios no te ve en oscuridad, Dios te ve a través de Jesús. Cuando tú aceptas el pago de Jesús, estás en paz con Dios. Durante mucho tiempo sufrí ansiedad porque sentía que tenía una deuda con Dios. Ya había conocido a Jesús, pero no había entendido que el pago de Jesús era absoluto. No hay nada que yo deba porque Jesús ya lo pagó. Nunca más otro sacrificio por el pecado. La Biblia habla de muchos sacrificios que el pueblo de Israel hacía. Después de Jesús ya no se iba a necesitar ningún otro sacrificio. ¿Por qué paga Jesús una deuda que no es la de Él? Tercer pregunta: ¿por qué Jesús paga una deuda que no es la de Él? Y la respuesta es clara: por amor. Y la palabra exacta es por gracia. Jesús paga una deuda que no le pertenece porque nos ama de manera incondicional. Romanos 15 dice que hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. El pecado, los 3 doritos de Adán, y luego el amor inmerecido de Dios. Hay una diferencia. El pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, o sea, trajo una deuda muy grande. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Lo que está diciendo es que Dios decide pagar una deuda que no es la de Él porque nos amaba de manera inmerecida. O sea, nosotros no habíamos hecho nada. Y aunque teníamos una deuda acumulada, no importa, esa deuda ya no es tan grande como el amor de Dios, que es más grande y viene a matar esa culebra que nosotros teníamos. Eso de estoy en deuda por mi maldad, a través de Jesucristo ahora estoy en paz por la gracia de Jesucristo. ¿Entiendes las 3 preguntas? Repásalas. ¿De dónde empieza esta deuda? ¿Cuál es la gravedad de la deuda? Piensa en todo lo que Jesús tuvo que vivir. Si no lo entiendes, no has entendido la gravedad. ¿Cuál es el alcance del pago? Es absoluto. Ya no tienes que hacer nada más para volver a estar en paz. ¿Y por qué lo hizo? Por gracia. ¿Qué tal estas 4 preguntas? ¿Cómo van a cambiar estas 4 preguntas tu perspectiva de Dios y de la vida? Piensa, porque la meta de hoy, la meta no era traerte información acerca de unos cuantos versículos o unas cuantas ideas. La meta de hoy era conectarnos con la realidad de quiénes somos, quién es Dios y cómo podemos conectar con Él. Ya estás disfrutando de poder levantarte cada mañana y saber con una conciencia real, genuina, no negándolo, que estás en paz con Dios. O sea, sé que muchas personas sienten que ya están bien con Dios, pero en su interior saben que no, porque hay cosas pendientes, o sea, tienen la deuda, no la han pagado, no han matado el culebrón. ¿Qué vas a hacer tú respondiendo estas preguntas? Hay un camino que Jesús plantea.
Cuando Jesús muere, hay una descripción de lo que sucede. Dice Mateo 27:50 que Jesús vuelve a gritar. Jesús dice, Tetelestai, todo está terminado, y luego vuelve a gritar y entrega su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. ¡Qué escena! Jesús muere y la tierra se estremece, pero algo que sucede es que hay un velo que había estado por mucho tiempo separando simbólicamente y de manera literal la presencia de Dios y de los hombres, y ese velo se rasga por la mitad, de arriba abajo, de manera que era un velo inmenso, daba la idea de que Dios lo había rasgado, y todo eso sucede cuando Jesús muere. La invitación que Dios está haciendo es: tú puedes aceptar el pago. Una vez que Jesús muere, quiere decir que la deuda queda cancelada para todo el mundo. Crean o no crean, ¿la deuda ha sido cancelada para todos? No. La Biblia dice que la deuda es cancelada para los que se acogen a ese beneficio, para los que deciden ver el beneficio y decir, yo lo quiero. ¿Cómo puedes tú ser beneficiario del pago que Jesús hizo en su totalidad por nuestra deuda? ¿Cómo podemos ser beneficiarios? Hay una palabra que lo describe, y esa palabra es fe. Quiero que pienses nuevamente en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, sin deuda a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz. La paz de la que yo te hablo va a llegar cuando tú te hayas acogido al beneficio, cuando tú hayas visto a Jesús como quien paga la deuda, cuando hayas entendido la gravedad de la deuda y quien era el único que podía pagarla. Cuando tu confianza esté en Jesús, va a llegar la paz. Dice, y vamos a tener paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo. Eso es la fe. Yo te invito a que puedas hoy considerar las preguntas que hicimos para aumentar tu confianza y para pensar si tu fe ya está en Jesús. Quiero decirte, mi vida cambió cuando yo vi la cruz. Cuando entendí la gravedad de mi deuda, cuando dejé de negarla, cuando dejé de intentar pagarla, mi vida cambió. Jesús se volvió mi Salvador, mi salvación, porque Él era el único que podía pagar la deuda y ya lo hizo. Y ahora yo confío en Él. No confío en mis buenas acciones, sino en las buenas acciones de Él. Quiero que concluyamos con algunas cosas prácticas. 1. Dejemos de negar la realidad. Nos comportamos más como villanos que como héroes. Llegamos a Jesús y Él nos da una naturaleza nueva. Aún así, vamos a seguir experimentando la oscuridad a nuestro alrededor. No la neguemos, no neguemos esa oscuridad. Más bien, enfrentémosla o afrontémosla al lado de Jesús. 2. No intentemos pagar a través de la religiosidad, de sacrificios y de buenas acciones un lugar delante de Dios. Nunca vamos a poder tener un lugar en la mesa de Dios por nuestras acciones. No se trata de ganarnos el amor de Él tratando de ser buenos. Solo hay una acción a la que somos llamados, y es a través de la fe. ¿Una fe en quién? No es en nosotros, no es en la religión, no es en la institución, ni en el pastor, ni en el líder. Una fe en el que realizó el pago. Jesús realizó el pago. Él era el único que podía. ¿Dónde está tu fe y tu confianza hoy? Si tú eres cristiano, si tú dices que ya conoces a Jesús, ¿te sientes en paz con Dios? Romanos 5:1. ¿De verdad te sientes cercano e íntimo con Dios? Porque si ya crees en Jesús pero no te sientes íntimo, te invito a que consideres nuevamente que el pago de Jesús fue definitivo. Tienes que poner tu confianza en Él en tus días más oscuros. Y si tú hoy reconoces que estás en deuda con Dios, que toda la vida has hecho lo que tú has querido, tienes la invitación hoy de creer en Jesús, en que Él realizó el pago por ti y por mí. Y cuando lo haces, cuando confías por la fe, eres acogido al pago de la deuda.
Vaya, hoy podemos conectar con la realidad y esta historia dice: ya no tenemos que vivir en deuda con Dios. Te invito a que ores conmigo en este momento, reconociendo una deuda y a quien puede pagar esa deuda. Así que Jesús, solo tú podías, siendo perfecto, siendo por naturaleza Dios y por esencia también de naturaleza humano, pagar una deuda que no era tuya, que era nuestra. Te ruego que traigas paz como nunca antes habido al corazón de quienes hoy confíen en ti. Espíritu Santo, permite que quienes hoy escuchen esto puedan comprender la gravedad de la deuda y la totalidad del pago que tú has hecho. Gracias, Jesús. Ok, amén. Esto fue un mensaje, un episodio más de Conectando con la Realidad. Los episodios anteriores están en nuestro canal de YouTube, míralos. Los días martes nos conectamos para discutir, para hablar y opinar acerca de este tema. Lo hemos venido haciendo en nuestros días de live. Ahora los live son los martes. Estamos planteando hacerlo desde una plataforma nueva, aparte de Instagram. Probablemente lo hagamos por Zoom para tener más contacto. Tienes que estar pendientes de nuestras redes, pero no te pierdas el live para conectarte y opinar. Y ahora los jueves, por Facebook y por Instagram, tenemos nuestra cápsula. La cápsula de los jueves viene con toda. Disfrútala esta semana porque está poderosísima. Quiero enviarte toda mi cariño. Escríbenos y esperamos te puedas conectar. Nos vemos pronto. Bye, bye.